Buenas tardes a todas, bienvenidas a esta última sesión de webinar feminista de este ciclo de formación y debate de otoño del 2020. Antes de empezar a presentaros la sesión de hoy, quiero hacer dos cosas. La primera es presentar nuestra organización, que supongo que ya la conocéis, pero por si no la conocéis, somos Feministas de Cataluña, que es una organización catalana, feminista radical, que forma parte de la confluencia del movimiento feminista. Radical para nosotras significa que va a la raíz, a las causas de los problemas, y por eso Feministas de Cataluña se posiciona por la abolición del género como construcción cultural que es de subordinación de las mujeres. Y también estamos por la abolición de todas las formas de violencia y explotación de mujeres y niñas, pues como la prostitución o los vientres de alquiler. Esta charla que hacemos hoy cierra un ciclo en el que hemos querido abordar algunos de los principales debates y problemáticas en las que se encuentra sumergido el feminismo hoy. Y antes de presentar la charla de hoy, quería hacer un pequeño repaso de este ciclo que hemos hecho, pues porque le hemos puesto mucho tiempo, muchas ganas, pero también mucho trabajo todas, y estamos, la verdad es que muy contentas y satisfechas de la acogida que ha tenido. Pero bueno, como os decía, hemos intentado pues, repasar algunos de los principales debates y problemáticas. Obviamente en 6 sesiones nos hemos quedado cortas, así que no os preocupéis que habrá más de cara a la primavera, esperemos. En este ciclo hemos intentado reflexionar, por ejemplo, sobre cómo las identidades de género se han convertido casi prácticamente en un fetiche comercializable, y, por ejemplo, en la charla de la antropóloga Silvia Carrasco vimos cómo estas ideas transgeneristas han penetrado en la educación, sustituyendo la agenda coeducativa. La coeducación debería ser una educación antimachista que educara a niños y niñas en el feminismo para construir ciudadanos críticos y una sociedad libre de machismo. Y en vez de esto, esta coeducación por la igualdad se ha sustituido por una suerte de concepción banal de la diversidad que oculta relaciones sociales subyacentes que son profundamente desiguales, ¿no? También tuvimos una charla súper interesante que os recomiendo encarecidamente, con el psicólogo Pablo Expósito, sobre los diferentes enfoques, pues tanto conceptuales como los diferentes abordajes profesionales de la disforia o la disconformidad de género, y en qué consiste este nuevo fenómeno de las destransiciones de género. Ha habido algunas noticias relacionadas recientemente, como por ejemplo el caso de Keira Bell, y estas destransiciones que afectan sobre todo a mujeres. También tuvimos una charla con la escritora Carmen Domingo, en la que reflexionamos sobre las amenazas de la conjunción perversa entre patriarcado por un lado y mercado por el otro, y sobre este mito de la falsa elección en libertad, ¿no?, de las mujeres pues, a prostituirse o a vender sus bebés en un contexto de profunda desigualdad y precariedad. En la charla de la antropóloga Marina Pibernat, que también nos acompaña hoy, vimos cómo los y las jóvenes crecen en esta era digital, ¿no?, y cómo las tecnologías, lejos de ser un elemento o neutro o incluso emancipador, como algunos quieren vender, pues en vez de eso reproducen ciertos intereses mercantiles que penetran en la socialización esta de los jóvenes en un momento muy vulnerable de sus vidas, y que les empuja a construir estas identidades digitales para ser expuestas y vendidas, comercializadas y consumidas, ¿no? Y por último, tuvimos el último webinar feminista, fue la charla de la escritora Gemma Lienas, que nos presentó su último libro, en el que hace un repaso histórico bestial de la experiencia colectiva de las mujeres en España en el siglo XX, desde la República, la dictadura, hasta ahora la democracia, y cómo ha habido unos avances bestiales en derechos que han sido mayúsculos y que no dejan de producirse, ¿no? No quiero dejar de acordarme hoy de las compañeras argentinas que han conseguido que se apruebe en el Congreso un proyecto de ley de plazos para la interrupción voluntaria del embarazo. Esperemos ahora que lo apruebe también el Senado. Pero bueno, estos avances del feminismo siguen produciéndose. Pero cuanto más avanzamos, también se producen nuevas contrarreacciones, ¿no?, a estos avances en igualdad, que suponen pues, profundas amenazas. Y es que realmente, y ya entro un poco en materia de lo que vamos a discutir hoy, este nuevo contexto general de globalización y hegemonía neoliberal, donde las narrativas que operaban hace medio siglo para dar sentido al mundo, ¿no?, para configurar una cosmovisión, y no solo esta cosmovisión, sino la posición social de cada una de nosotras en él, desde la comprensión de lo que son relaciones sociales de producción y de reproducción, que bueno, siempre el acento, la economía feminista, ¿no? Estas cosmovisiones parecen haber sido sustituidas por una especie de ascripciones identitarias
que son, además de profundamente individualistas y gregarias y que desarticulan luchas colectivas por la igualdad, la justicia y los derechos, además están sujetas a que el mercado las explote para convertirlas en aspiraciones y por tanto en motores de consumo. Bueno, estos cambios globales han tenido un impacto a muchísimos niveles y también en las luchas políticas, entre ellas la lucha feminista, ¿no? Y con nuestras invitadas de hoy precisamente queríamos reflexionar sobre estos temas, ¿no? ¿Qué sucede cuando estos análisis, estas narrativas, estas cosmovisiones que os decía antes, ¿no? Como por ejemplo que la opresión patriarcal que sufrimos las mujeres, ¿no? Se basa, o sea, tiene una función social clarísima, que es la de organizar una realidad material, que es nuestra capacidad reproductiva, que no tienen los hombres, ¿no? ¿Qué pasa cuando estos análisis materiales se sustituyen por otros y que no comprenden o que esconden, digamos, lo que son las bases de nuestra opresión? O, por ejemplo, cómo los derechos, el concepto de derecho, se ha resignificado en un derecho a comprarlo todo, consumirlo todo, venderlo todo, ¿no? Incluso el propio cuerpo, distorsionando esta idea tan feminista del derecho al propio cuerpo, equiparándola a no poner límites a la voluntad individual, ¿no? Sin atender que muchas de estas decisiones individuales están condicionadas y se toman en condiciones estructurales de profunda desigualdad, especialmente entre hombres y mujeres, ¿no? Y todo esto ha sucedido bajo un paraguas de una supuesta libertad, ¿no? Nos han vendido que todo esto es altamente empoderante y emancipador, ¿no? Esta especie de idea de libertad muy peculiar que siempre parte de la lógica individualista y que es, junto a la identidad y los derechos, el tercer caballo de batalla al que consideramos que nos enfrentamos como feministas, ¿no? Una libertad que no es colectiva, sino que es de consumo y comercialización individual del cuerpo humano o incluso de partes de él o de parte de sus funciones fisiológicas, ¿no? Pues bueno, estos nuevos discursos acerca de estos tres conceptos, identidad, derechos y libertad, consideramos que se han convertido en caballos de batalla del feminismo y contra su horizonte de plena igualdad efectiva entre hombres y mujeres, que es una aspiración colectiva, no una cosa individual. Y queremos, para reflexionar sobre estos tres caballos de batalla, la identidad, los derechos y la libertad, a los que se enfrenta el feminismo, queremos reflexionar con ello con tres mujeres que saben mucho de esto y que nos gustaría que nos ayudaran de algún modo a identificar o a desenmascarar estos falsos horizontes emancipadores basados en idealismos postmodernos, que al final lo que hacen es ocultar una realidad material profundamente desigual y unas relaciones sociales de dominación, ¿no? Para ello hemos organizado la charla de hoy en 3 bloques, esperamos que sea un poco dinámica, también no va a ser tanto formato como los últimos webinars, que era un formato de realmente entrar profundamente en un tema y machacarlo hasta el fondo, sino que vamos a hacer tres bloques, uno de identidad, uno de derechos y uno de libertad, con 3 invitadas de lujo, como os decía, que conocen bien estos temas. Antes de presentarlas, quiero decir que habíamos invitado a la profesora de antropología de la Universidad Autónoma de Barcelona, Bea Ballestín, pero Bea lamentablemente no ha podido venir por cuestiones familiares, no voy a entrar en detalle, pero bueno, deseándole a Bea que se puedan solucionar prontamente sus cuestiones familiares. Ya montaremos una charla con ella en otra ocasión porque la verdad es que teníamos muchas ganas de escucharla y bueno, no ha podido ser. Hemos tenido la suerte de que nuestra compañera Marina Pibernat pues la ha sustituido. Así que ya sin más dilación, ya que menciono a Marina, presento primero a Marina, que ya la conocéis todas porque ya dio su charla de webinar, pero bueno, Marina es doctora en antropología e historiadora, se dedica a la investigación en el campo de género, juventud y nuevas tecnologías en el mercado del capitalismo actual creativo y también es miembro de Feministas de Cataluña, escribe en varios medios de comunicación. También contamos con Paula Fraga. Paula es jurista, es licenciada en Derecho Económico con máster en Derecho de la Unión Europea y actualmente está preparando su ingreso a la carrera judicial. Además es divulgadora de teoría feminista, tiene un blog que se llama perspectivafeminista.com, pero también seguro que la habéis leído 1000 veces en redes sociales y en columnas de opinión también en diferentes medios de comunicación. Y Paula también es coautora de varios libros, destacó Debate Prostitución 18, Voces Abolicionistas. Y finalmente tenemos a Ana Pollán. Ana es graduada en Filosofía por la Universidad de Valladolid, máster en Filosofía Teórica y Práctica por la UNED y también actualmente es doctoranda en la UNED
realizando una tesis, entre otras cosas, sobre los vientres de alquiler. Y quiero destacar que tanto Paula Fraga como Ana Pollán son también parte de la Alianza contra el Borrado de las Mujeres. Bueno, pues bienvenidas las tres, muchas gracias por participar, estamos encantadas de teneros aquí. Y vamos a empezar por el bloque de la identidad. Y voy a empezar con una pregunta para Marina. Marina, se habla mucho de identidad últimamente, desde Sí. identidad individual, colectiva, sentida, innata. Bueno, parece ser que está muy presente en los discursos y en las políticas, ¿no? Y que es algo como incuestionable o inmutable, ¿no? Así que como antropóloga me gustaría preguntarte cómo la antropología piensa la identidad, pero ya que estamos hablando de género, ¿qué es el género? Y por tanto, ¿qué es la identidad de género? Pues muchas gracias. Primero, sumarme a los buenos deseos para Beatriz Ballestín para que se solucione la situación y podamos tenerla aquí, que la verdad es que es un lujo. Y sobre el tema de la identidad, en antropología la identidad es una cuestión que ha hecho correr ríos de tinta. Y precisamente es porque la identidad es una cosa profundamente social. Ahora hay como una especie de tendencia que concibe la identidad como una cosa innata, ¿no? Que emana de la naturaleza de uno mismo. Sin embargo, la identidad no es esto. ¿Cómo se produce la identidad? La identidad se produce siempre en la interacción de toda una trama de relaciones sociales que nos rodea. Da igual si es la identidad de nuestro partido, de nuestro equipo de fútbol, como la de nuestra nación, como cualquier otra. La identidad es algo que se fragua, que se produce en las interacciones sociales. Por lo tanto, es algo que tiene absolutamente que ver con los demás, antes que con nosotros mismos o mismas. Esos ejemplos que ponía, ¿no? El del equipo de fútbol o lo que sea. Porque la identidad se construye siempre en oposición, es decir, hay un otro que es algo que yo no soy y por eso yo soy otra cosa que comparto con los míos y no con los otros, ¿no? Entonces es en esa lógica donde se crea la identidad. Sin embargo, resulta que ahora se pretenden que tomemos la identidad como una cosa que no es. Y nos dicen que la identidad es una cosa, como decías Lidia, ahora cuando presentabas, que es una cosa innata, ajena al sistema de relaciones sociales y que, bueno, que casi raya lo espiritual o lo místico, ¿no? Como la esencia, la verdad de uno mismo, como verdad inmutable. Como, no, como una identidad casi que espiritual, ¿no? La identidad no es esto, nunca lo ha sido, aunque pensemos que una es una cosa, digamos, naturalmente, ¿no? Incluso el identificarte mujer, nos identificamos mujer porque hay hombres, es decir, porque hay un otro que no somos las mujeres, ¿no? Entonces siempre se crea en esta dualidad. Nunca en lo innato y lo natural, digamos. ¿Qué pasa cuando esta idea innata de la identidad se mezcla con lo político? Es nefasto. Podemos llegar a cosas muy complejas. Por ejemplo, en el nacionalismo, cuando si yo, por ejemplo, digo que como catalana, como española, tengo una identidad, tengo una cosa dentro de mí que aunque a mí al nacer me hubieran llevado a Suecia y hubiese crecido ahí, seguiría siendo una catalana, una española, una mediterránea o lo que fuera, porque va en mis genes o en mi carácter natural, estamos delante de una idea racista. Y sin embargo, esto ahora se está aplicando al género con toda normalidad, incluso reivindicándolo como derecho. ¿Qué es el género? Las feministas creo que lo que más repetimos es lo que es el género y aún así a veces no se entiende. El género no es más que un conjunto de relaciones, que un conjunto de roles y estereotipos asociados a cada uno de los sexos y que en cada sociedad pues son unos u otros, ¿no? Las mujeres son tal, los hombres son cual.
Entonces, ¿qué pasa si mezclamos este conjunto de estereotipos y roles que es el género con una idea de la identidad como innata y algo que surge de nuestra individualidad, que también es ahí el otro gran concepto, que la identidad no tiene nada de individual, siempre, porque como he dicho, siempre se fragua en lo colectivo y en lo social. ¿Qué pasa entonces cuando el género lo mezclamos con esas ideas innatistas o esencialistas de la identidad? Bueno, pues que se concluye que cualquier persona, si se siente más próxima a lo que socialmente se asocia a lo femenino o a lo masculino, es que es hombre o mujer, aunque sea del sexo opuesto. O sea, este es el problema de juntar esto, ¿no? El género como construcción social con esa idea de las identidades como algo innato, intrínseco en el ser de cada uno individualmente y separado de todo, del resto de las relaciones sociales. Esto no es así. Y este es el principal problema que tenemos con eso, que es la identidad de género, que es que creemos que si me gusta el rosa, me gustan jugar a las muñecas y tal, soy intrínsecamente una niña, aunque haya nacido yo con el sexo masculino. Lo cual parte de postulados absolutamente erróneos en cuanto a lo que es la identidad y el género, ¿no? Gracias, Marina. Me gusta que recalques esto de los roles, ¿no? Porque a veces es como que parece que la identidad de género se base únicamente en la parte de estereotipos, ¿no? De marcadores estéticos, etcétera, cuando en realidad el género lo que impone es una subalternización de las mujeres, ¿no? Y no creo que nadie se pueda definir identificar con la subalternidad. Ana, desde el punto de vista de la filosofía, ¿cómo podemos pensar o cómo podemos comprender esta idea de identificarse o autodeterminarse como hombre y mujer al margen de ser de un sexo hombre o mujer? Bueno, pues lo primero que habría que decir es que precisamente lo que nos hace ser hombres y mujeres es nuestro sexo, con lo cual hablar de ser hombre o mujer al margen de nuestro sexo sería como hablar, por poner otra característica humana, hablar de biperismo al margen de cuántas extremidades utilizásemos para desplazarnos. Con lo cual, eso sería lo primero que sería necesario apuntar, y es que precisamente el sexo con el que se nace es lo que nos convierte en hombres o en mujeres. Como insistía ahora mismo Marina, es que el género no es una identidad en el sentido de algo innato, no sé cómo decir, consustancial a cada persona, sino que es un puro constructo social. Y en ese sentido, el género es una herramienta del patriarcado para que, según nuestro sexo, ocupemos un lugar, en nuestro caso, de subordinadas frente a los hombres como la parte dominante. Con lo cual, en este sentido, distinguir sexo y género es fundamental. El sexo es algo puramente biológico, material, empírico, constatable, mientras que el género es un rol social que existe como podría no existir, y más claro aún, no es universalmente idéntico. Lo que aquí puede ser símbolo de feminidad, pongamos una prenda, una falda,
en cualquier otro país o en cualquier otra cultura puede ser un signo de masculinidad. Creo que ese es un buen ejemplo de que el género no es sino algo construido. En cuanto al sexo, como muy bien dice Amelia Alcácer, el sexo no se asigna, se observa. ¿Por qué se observa? Porque es un dato biológico. Entonces, cuando denuncian que el sexo asignado no es el sexo sentido de una persona, es algo contradictorio y contraintuitivo, además de contrario a la biología más elemental. Entonces, cuando se dice eso, quiero aclarar una cosa porque, bueno, como todos sabéis, la respuesta más habitual cuando se subraya esto es que, claro, entonces lo que estamos diciendo las feministas es que mujer es la hembra humana y que por tanto volvemos a esa característica con la que normalmente se nos animalizaba o se nos convertía como en la parte humana más próxima a la naturaleza o a la irracionalidad y estas cosas. Decir que mujer es la hembra humana no significa que eso no sea eso. Es la base común que compartimos todas las mujeres por el hecho de serlo, independientemente de que seamos plurales y después podamos ser listas, tontas, valientes, cobardes, lo que sea. O sea, decir que somos las hembras humanas no es decir que somos eso y nada más. ¿Por qué insistimos tanto en esto? Retomando la pregunta, porque si nos autodeterminamos en función de lo que sentimos, lo que estamos diciendo es que ser mujer, o sea, lo digo de otro modo, si no queremos decir que la mujer es la hembra humana, entonces no nos queda más remedio que definir a la mujer por lo que el patriarcado dice que es ser mujer, es decir, por el género. Entonces, la trampa de la autodeterminación está precisamente en eso, en que para afirmar una identidad se reivindica una estructura patriarcal que nos oprime, que es el género, y además el género como etiqueta que yo elijo es perfectamente absurdo porque es una categoría global y construida en tanto que vivimos en un sistema de dominación, con lo cual no es algo que yo elija, como tampoco puedo decir que soy a género. Pues ojalá, pero eso no depende de que yo lo diga, depende de acabar con la estructura de dominación que es el patriarcal. Con lo cual, para finalizar, diría que la trampa de la autodeterminación consiste en que un individuo se define como hombre o como mujer independientemente de toda evidencia
científica, biológica y empírica, y que además niega eso para reivindicar una identidad interna y subjetiva. En términos más posmodernos o neoliberales, es la exaltación absoluta del yo. Yo soy. Yo digo que soy X, por tanto soy X. Si yo digo que soy atleta, pues sigo corriendo 30 segundos, que es para lo que me da a mí mi capacidad pulmonar. Puedo decir que no soy, pero hay una realidad biológica evidente. Y si digo que soy soprano, pues ya ves, ¿no? Entonces, negar el sexo o negar que alguien, por decir que es hombre, sea hombre, o por decir que sea mujer independientemente de su sexo, no es ir contra nadie, ni contra ningún derecho, ni contra ninguna expresión. Es decir, que resulta, y ya termino, que a las mujeres nos oprimen por el hecho de ser mujeres. Y ser mujeres significa ser hembras de la especie humana. Y la violencia sexual, la violencia reproductiva en los centros de alquiler, la violencia en la pornografía, en la prostitución, la violencia de género, y podría estar aquí horas, depende exactamente de nuestro sexo. Eso quiere decir que hay un determinismo biológico por el cual toda mujer que nazca ahora o dentro de 1000 años tiene que ser necesariamente oprimida. No, porque el patriarcado y el género es un constructo, pero un constructo que atenta contra nosotras en base a nuestro sexo. Y por eso el sexo no se puede banalizar, y por eso estamos denunciando que se nieguen los derechos por sexo y el reconocimiento de nuestra expresión por sexo. Y por eso el sexo no se autodetermina, sino que se observa. Y ya termino. Puede sonar un poco brusco, pero cuando cierta gente se pregunta qué es ser hombre o qué es ser mujer, o como se oye, bueno, por ahí, a partir de qué haya de sujetarse es hombre o mujer, bueno, pues esa gente que tiene tantas dudas, le recomendaría que preguntara a un proxeneta, a un tratante de mujeres para fines de explotación reproductiva, a la industria pornográfica, a la industria que se beneficia del comercio de óvulos, porque esa gente tiene perfectamente claro qué es el sexo, quiénes son mujeres, a quién hay que oprimir y por qué, y a quién hay que privilegiar. Muchas gracias, Ana. De hecho, quiero decir que desde Feministas de Cataluña hicimos una campaña el 25 de noviembre, toda la semana, de violencias específicas que sufrimos las mujeres por el hecho de ser mujeres. Y tú has dicho, ¿no? Por el hecho de nacer mujeres. Bueno, pues resulta que es que nos abortan más. O sea, incluso antes de nacer, el hecho de ser de sexo femenino ya nos está oprimiendo. Veo que hay algún debatillo por el chat, me encanta que os motive. Me ha resultado muy interesante esto que decía
Ana ahora al final relacionándolo con lo que decía Marina, ¿no? Esta idea anticientífica casi medieval, diría, de la identidad innata y no de la identidad como algo que se construye de manera relacional, como Ana lo ponía desde una perspectiva moderna, bajo el yugo neoliberal, esta exaltación absoluta del yo, ¿no? Y el menospreciar cualquier evidencia del entorno para definirnos, ¿no? Y esto me viene perfecto a colación para pasar al siguiente bloque. Vamos a hablar un poco de derechos y relacionando un poco la idea de identidad que estábamos comentando ahora con la idea de derechos y teniendo en cuenta lo que han dicho Marina y Ana. Paula, te voy a hacer una doble pregunta, porque quiero hacerte una pregunta a medio caballo entre identidad y derechos, pero luego quiero también entrar de lleno en el tema de derechos. Sobre la identidad y los derechos, me gustaría que nos hicieras una pequeña reflexión sobre por qué es importante basar los derechos en realidades objetivas y verificables. Pues por ejemplo, en concreto, los derechos de las mujeres, basarlo en el hecho de que somos personas de sexo femenino y no en percepciones de una misma o identidades. Pero también me gustaría que si pudieras reflexionar un poco sobre este derecho a firmar cualquier contrato, ¿no? Por ejemplo, esta idea del derecho al propio cuerpo como el derecho a firmar cualquier contrato, como por ejemplo el de prostituirme o el de vender una criatura que geste. Paula, todo tuyo. Bueno, en primer lugar, gracias a Feministas de Cataluña por la invitación y también le mando mis mejores deseos a Beatriz Ballestín y bueno, eso, que gracias por la invitación y encantada de estar aquí con vosotras. Y bueno, hay que hablar de lo material frente a lo metafísico o lo idealista, ¿no? O sea, para hablar también de derechos, o sea, lo material que es el sexo, la realidad biológica observable, lo metafísico, lo idealista que es la identidad de género, esa creación de este nuevo concepto basado en estereotipos sexistas, como muy bien explicaron mis compañeras, que además se está elevando a categoría jurídica, pero que no tiene ningún sustrato real o material y que por otra parte es un concepto que no cuenta con aceptación doctrinal o científica, pero que sin embargo ya se ha introducido en el ordenamiento jurídico a través de leyes de identidad de comunidades autónomas y ahora a través de la ley estatal que pretenden aprobar, ley estatal que tiene implicaciones más graves, ¿no? ¿Y qué pasa? Cuando se basan los derechos en estas vivencias, manifestaciones de la personalidad, que es como lo queer conceptualiza el género, porque obviamente las feministas no lo conceptualizamos así, tampoco la teoría jurídica, ¿no? Pues lo que pasa es que hacen del género una identidad, hacen esa manifestación, como decía, que es justo lo contrario que ha hecho la teoría feminista y la teoría jurídica hasta ahora, que había plasmado en la legislación lo conceptualizado por la teoría feminista, como por ejemplo en leyes tan importantes como la Ley Orgánica de Violencia de Género, ¿no? O sea, donde se define el género como roles, como funciones, como estereotipos sexistas, funciones impuestas a las mujeres por nacer mujeres, o sea, toda esa serie de estereotipos que se aprenden a través de la diferente socialización de los sexos, ¿no? Entonces, claro, donde nosotras vemos herramienta de subordinación sexual, lo queer, y esto que se está introduciendo en el ordenamiento jurídico, pues ve manifestación de personalidad, ¿no? ¿Y qué es a lo que aducen como justificación de introducción de este término de identidad de género en la norma jurídica? Bueno, pues entre otras cosas, a los principios de Yogyakarta de 2007, ¿no? O sea, que es la conceptualización queer y el término de identidad de género fueron aceptados y desarrollados por estos principios, ¿no? Que es un documento que recoge una serie de principios relativos a la orientación sexual e identidad de género, con la finalidad, como dicen ellos, de orientar la interpretación y aplicación de las normas del derecho internacional de los derechos humanos. Lo que pasa que lo que siempre se olvida comentar cuando los juristas queer hablan de estos principios, se les olvida decir que esto no es un instrumento jurídicamente vinculante, aunque sí esté influenciado y se ha citado normas jurídicas, ¿no? ¿Qué dice
este documento? Bueno, pues dice que la identidad de género se refiere a la vivencia interna individual del género, tal como cada persona la siente profundamente, lo cual podría corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo y otras expresiones de género, incluyendo la vestimenta, el modo de hablar y los modales. Esto es un chiste, que esto esté así introducido en el ordenamiento jurídico, para empezar, porque está dentro de esta definición el término de sexo asignado. Como bien dijo Ana Pollán, el sexo no se asigna, se observa, y que metan en unos principios de Yakarta que ahora están influenciando las normas jurídicas de diferentes países, esto del sexo asignado, que no puede ser más peregrino y más científico, pues bueno, pues es bastante preocupante, y las consecuencias son las que son y que veremos ahora, ¿no? Entonces, bueno, y además, por no hablar de que habla eso de vivencia personal, de manifestación de la personalidad, entonces, bueno, o sea, se está conceptualizando de forma totalmente contraria a lo establecido, a lo teorizado por el feminismo y por la teoría jurídica, ¿no? Decía además, al hablar al principio de las leyes de identidad, hablaba de leyes de comunidades autónomas y leyes o sea, la ley de identidad estatal que pretenden aprobar ahora, ¿no? Que todas las conocemos y que todas nos tienen muy cabreada lo que están haciendo con la ley estatal, con el marketing partidista político que están haciendo con lo de la consulta pública. Bueno, en fin, no me pongo con eso porque si no voy a estar aquí 15 minutos rajando de Podemos y no tengo tiempo. Pero vamos, terrible. ¿Y qué pasa? Que esta ley estatal pues tiene implicaciones muy graves, y ahí respondo también a la pregunta inicial, ¿no? De cuáles son las consecuencias de basar derechos no en sexo, sino en identidades, ¿no? O sea, porque se está introduciendo ya no solo la identidad de género, sino la autodeterminación del género, que en realidad es autodeterminación del sexo o borrado jurídico del sexo, ¿no? O sea, se eliminan, lo que se pretende hacer es eliminar los requisitos de la Ley 3/2007 de cambio de sexo registral, aquellos requisitos que piden una certificación médica de disforia de género, que es lo mínimo para evitar el fraude, o sea, para evitar que cualquiera que quiera hacer un uso fraudulento, por ejemplo, de las cuotas de paridad, que quiera entrar es que es lo mínimo para evitar ese tipo de fraude. Bueno, pues el certificado médico de disforia de género por un lado, y por el otro 2 años de hormonación, que además este requisito es prescindible por razón de edad o de salud. O sea que en realidad lo que se está exigiendo es un certificado médico, ¿no? Bueno, pues ahora se quiere sacar para meter la autodeterminación del sexo, y que por simple mera declaración de voluntad, lo que decía Ana, el yo me siento, el yo soy, si tú vas al registro civil y como varón dices yo soy mujer, ahí no hay nada que demostrar, no hay certificado médico que llevar, solo tu declaración de voluntad hará que se te reconozca mujer a todos los efectos jurídicos. Entonces, el primer problema de esta sustitución es que no solo nos está luchando, o sea, de la sustitución de los derechos basados en el sexo por identidad de género, es que no solo se está luchando jurídicamente contra aquello que debemos abolir, que es el género, sino que lo estamos reforzando y lo estamos blindando. Además, el borrado jurídico del sexo conlleva unas consecuencias nefastas para las mujeres, ¿no? Porque afirmar que cualquier varón que se identifique como mujer sin más requisito que la declaración de voluntad y que tiene que ser reconocido como tal, pues socava nuestros derechos y compromete nuestros espacios, ¿no? Tenemos un ejemplo concreto. Se ponen en riesgo las categorías deportivas femeninas si los varones transfemeninos son aceptados en ellas. Se vulnera el derecho a las mujeres a competir en igualdad de condiciones, es decir, el principio de igualdad material. Se compromete su derecho a la integridad física. O sea, es que estamos hablando de consecuencias muy graves. Por eso que no es baladín ni una cosa menor el sustituir la categoría sexo por identidad de género, ¿no? Por eso podemos decir a grosso modo que es una aberración jurídica con importantes y perjudiciales implicaciones prácticas para todas las mujeres, porque además también comprometen las medidas de acción positiva basadas en el sexo y las políticas públicas, ¿no?
Es por esto que tenemos que hablar de derechos basados en el sexo, que no es otra cosa que el reconocimiento jurídico de la realidad de las mujeres. Nacer mujer determina nuestra posición estructural en el mundo, concretamente la subordinada a la jerarquía sexual. Eso es un obstáculo para el libre ejercicio de los derechos de las mujeres en todo el mundo, y el derecho tiene que plasmar esa desigualdad estructural basada en nuestro sexo y perpetuada a través del género. ¿Y para qué? Para erradicarla. Y además tenemos que destacar que hasta que la teoría queer no irrumpió en el ordenamiento jurídico, ni siquiera era necesario hablar de que los derechos de las mujeres se basaban en nuestro sexo, porque es de sentido común, es que es una evidencia. Ahora, como juristas, como feministas, debemos señalar y definir jurídicamente esta categoría de derechos basados en el sexo, no porque sea una nueva categoría, porque, como digo, nacer con sexo femenino es la base de todas las políticas públicas dirigidas a las mujeres, ¿no? Y así ha sido siempre, sino para confrontar esa perjudicial sustitución que se pretende hacer de la categoría sexo por la de identidad de género. O sea, al final la identidad, mezclarla con el derecho siempre es problemático. O sea, otro ejemplo, ¿no? Que además también hablaba Marina de ello al hablar de identidades culturales. O sea, por supuesto, hay que reconocer la diversidad cultural, pero no se puede instrumentalizar la diversidad para construir nuevos derechos que, en el caso de la identidad de género, vulnera los derechos de las mujeres, pero es que en el caso de las identidades culturales establecen diferencias entre territorios o privilegios de unos sobre otros, ¿no? O sea, solo hay que ver determinados privilegios fiscales. Entonces, la identidad fuera del derecho, cada una que se la trabaja en casa. Ni las identidades ni las subjetividades deben incumbir, por tanto, a la norma jurídica. Cuando lo hacen, el resultado son leyes técnicamente deplorables, con perjudiciales efectos sociales y nocivas afectaciones a nuestros derechos, como acabamos de explicar con el tema de la ley de identidad. Y luego, ya yendo con la segunda parte, ya nada, 2 minutos, porque creo que ya voy un poco fuera de tiempo. El tema de la prostitución, de vientres de alquiler, o sea, de la libre elección. A ver, es que difícilmente se puede hablar de libre elección en un sistema socioeconómico asentado sobre diversas dominaciones, ¿no? O sea, hay que atender a la realidad de las cosas, o sea, cómo son las mujeres en prostitución incorporadas a la prostitución. Bueno, pues mediante la trata, por circunstancias asfixiantes económicas personales. Sabemos también que hay muchas mujeres en situación de prostitución que han sido víctimas de abusos durante la infancia. O sea, esas son las condiciones de entrada. O sea, por más que vengan con el tema de la libre elección, con el tema del trabajo sexual, otra, ¿no? O sea, no son más que excusas, más que legitimaciones para seguir perpetuando esta violencia contra las mujeres, ¿no? O sea, todos los fenómenos o prácticas opresivas necesitan de constantes estrategias de legitimación para mantenerse en el tiempo. Bueno, pues ahora lo que tenemos es estos discursos posmodernos neoliberales de trabajo sexual, de libre elección, o sea, todos esos discursos que son discursos de elaboración de lobby proxeneta, eso para justificar y perpetuar la violencia contra las mujeres, ¿no? Y luego ya el colmo del cinismo es cuando nos hablan del derecho a ser prostituidas. Bueno, esto lo contesta muy bien perdonad mi francés porque es cero, François Héritier, que dice que decir que las mujeres tienen derecho a venderse es ocultar que los hombres tienen derecho a comprarlas. O sea, en todo caso, es que no hay que hablar de un derecho a ser prostituida o explotada sexualmente o reproductivamente. O sea, lo que hay que hablar en todo caso es del derecho a no ser prostituida, como dentro del más amplio derecho a la integridad física y psicológica de las mujeres. O sea, es que la prostitución, los vientres de alquiler suponen la vulneración efectiva de nuestros derechos, una forma de violencia contra las mujeres, y lo podemos afirmar rotundamente porque los testimonios de las mujeres en situación de prostitución, los datos, los estudios son los que son. Sabemos cuáles son las consecuencias físicas y psicológicas que la prostitución, los vientres de alquiler tienen para las mujeres, ¿no? Entonces, por mucho que quieran cambiar los términos, hablar de gestación subrogada en lugar de explotación reproductiva, de trabajo sexual en lugar de prostitución, de servicios sexuales en lugar de mercantilización del ser humano, no se va a cambiar la realidad. Pretenden maquillarla y banalizarla para seguir beneficiándose de estos negocios criminales, punto. Pero en fin, las feministas ya vamos de vuelta y media y como que estos discursos no nos la van a colar.
Sí, yo creo que además quizás esta gente que propone legalizar la prostitución habría que exigirle inmediatamente un estatuto de derecho de las trabajadoras sexuales, según ellos, ¿no? Y que nos cuenten a partir de qué edad, ¿no? Qué clientes puede satisfacer con 16 años, por ejemplo, porque estamos violando los derechos de las menores directamente, ¿no? Me ha encantado, Paula, me ha gustado mucho esta frase que has dicho de el derecho tiene que proteger ante las desigualdades para erradicarlas, precisamente, ¿no? Para ser una herramienta social que las erradique y, evidentemente, pues mezclar la identidad, que es la construcción artificial de la diferencia respecto al otro, ¿no? Como ha explicado muy bien Marina, con una herramienta que tiene que proteger de una desigualdad, mal asunto. Siguiendo con esto que estaba comentando ahora Paula, Marina, desde un punto de vista de la antropología, desde un punto de vista cultural, el hecho de que convirtamos a las personas en mercancías, pues sexuales, reproductivas, ¿no? El hecho de que podamos ser objetos de comercio, de vendernos y comprarnos, ¿cómo interactúa o qué nos dice acerca de la organización social, perdón, de la organización de las relaciones sociales de desigualdad en nuestras sociedades? Mira, yo te diría que el mercado es un poco como la extrema derecha en política, o sea, no deja espacios vacíos, en donde puede se cuela. Entonces, como venimos estando desde ya hace tiempo en un contexto de absoluta atomización social, en el que muchos lazos sociales que articulaban nuestras relaciones sociales y nuestro entorno desde el asociacionismo, los movimientos sociales, las relaciones familiares. La familia ha cambiado muchísimo en los últimos 100 años. Se ha pasado de familias amplias, extensas, donde había un montón de gente en tu familia, a familias cada vez más pequeñas. Eso es síntoma de que para adaptarnos al sistema socioproductivo, todas nuestras relaciones han cambiado y de hecho se han cortado muchos lazos sociales que nos unían a los demás. Y en un momento de pandemia en el que tenemos que estar confinados todos en casa, ya ni te cuento, ¿no? Lo problemático que es esto. Entonces, muchos lazos sociales se han disuelto. Y al final acabamos como todos mucho más desperdigados, el individualismo que hablábamos, que he hablado al principio, ¿no? Que es fundamental para entender lo que está pasando. Entonces, como somos ya individuos sueltos casi, ¿no? O eso nos quieren hacer creer, el mercado entra ahí rompiendo con todo, digamos. No sé si veis la tele, pero si aunque veas un corte publicitario, yo a veces hago el ejercicio de decir, venga, voy a ver un corte publicitario, a ver cuántos anuncios tiran para venderme cualquier cosa, tiran de intentar convencerme de lo especial que soy yo. Tú eres diferente, no puedes ser como las demás, tú tienes que destacar, tienes que elevarte por encima de la masa, todos esos mensajes de deja atrás al resto y piensa en ti, que tú eres el especial. Y aquí está el mercado para darte lo que necesitas para ser especial, ¿no? Entonces es esto, el mercado lo va copando todo, en donde las relaciones sociales que había antes entre personas cuando se han visto dañadas o disueltas o cortadas, ahí el mercado dice, tranquilos, yo tengo la solución, ¿no? A ver, esto ha pasado bastante siempre en determinados sectores, perdonad. O sea, las ricas, por ejemplo, no han tenido nunca ningún problema, por ejemplo, en subcontratar las tareas de crianza de sus hijos, desde las amas de leche a las nanis inglesas, ¿no? La nani inglesa, la mujer, la rica inglesa tenía a su hijo y luego lo dejaba con la nani y ella se iba a sus reuniones sociales y a sus cosas y lo que sea que hagan las ricas inglesas, que tampoco lo sé muy bien, pero no era criar a su hijo, ¿no? Entonces, claro, dile después a esta mujer que es que su instinto maternal de cuidar, así que se ríe en tu cara, porque ella subcontrata este trabajo. O sea, ¿qué instinto estamos hablando? Si las ricas a la que pueden zafarse de esto, lo subcontratan y ya está. Es decir, cosas para los que el resto de los mortales constituyen la vida,
como los hijos o cuidar de tus mayores o estar con ellos o lo que sea. Los ricos las subcontratan, para ellos son mercancía ya desde hace mucho tiempo, ¿no? Y ahora esa idea se está filtrando en todos los estratos sociales a imitación de esa forma de funcionar de esos sectores sociales, ¿no? De estos sectores de la población. Entonces, lo que pasa es que están cambiando las relaciones sociales, está cambiando la concepción que se tienen de ellas y pasan a ser mercancía. Es decir, si yo, por ejemplo, no tengo relaciones sexuales por X cosa, se supone que debo de tener el derecho a acudir a un sitio donde se acuesten conmigo por dinero, o a una mujer que geste el bebé que luego yo me quedaré y seguramente luego lo dejaré con una nani. Todas estas, la donación de óvulos, que no es una donación, es una venta, también es todo lo mismo, ¿no? En esta línea. Claro, para justificar todo esto, aquí también relacionado con el tema, o sea, para justificarlo y convertirlo a su vez en derecho, como decía ahora Pablo, lo de cómo se justifica, está el tema de la libertad. Es decir, tú eres... que las mujeres queráis ser libres ahora. Vale, venga, queréis ser libres y os damos la libertad a prostituiros. Dices, vale. Claro, es una retorsión del argumento feminista de la libertad de las mujeres. El patriarcado lo coge, lo retuerce y dice, vale, pues vas a ser libre para decir lo que yo te diga, para ser mercancía sexual en un contexto de mercantilización de las relaciones entre los seres humanos, o para vientres de alquiler, o para lo que sea, ¿no? Y este es el gran problema o la gran reacción que estamos experimentando las feministas. En los años 90, y con esto acabo, en los años 90 hubo una periodista estadounidense, Susan Faludi, dijo que ella publicó un libro, se llamaba Reacción, la guerra no declarada contra la mujer moderna, y decía cómo a partir de los años 80, final del bloque soviético, inicio de la época neoliberal de Reagan y Thatcher, empieza a haber todo un discurso absolutamente contrario a los derechos de las mujeres, volviendo a lo más tradicional y lo más rancio, pero con otros disfraces, ¿no? Pues ahora mismo está habiendo una reacción muchísimo peor en todos los frentes en contra de las mujeres, mercantilizándolas, disolviendo nuestro sujeto político. Es decir, probablemente estamos ante el mayor ataque contra el feminismo y contra las mujeres que veremos jamás en nuestra vida. A ver cómo le hacemos esto, o sea, porque es realmente muy grave, ¿no? Muy grave, y ahí estamos todas intentando pues hacer lo que sea, porque, bueno, puede que estas leyes de autodeterminación de género puede que se aprueben, yo no sé qué va a pasar, pero es posible. Entonces vamos a tener otro contexto mucho más problemático. Con lo cual, lo que han dicho aquí Ana, Paula, tú misma, Lidia y yo, pues son cosas que tenemos que tener en mente para enfrentar esta reacción contra nosotras y contra el feminismo. Muchas gracias, Marina. Menuda tarea que nos pones por delante. Me ha parecido súper interesante lo que explicabas de cómo el mercado suple esta carencia o esta ausencia de relaciones sociales, ¿no? Sin embargo, las relaciones sociales siempre se producen en un contexto específico en el que hay una negociación entre las personas, ¿no? Que se están relacionando, como por ejemplo el sexo, ¿no? Mientras que en el mercado, pues el cliente tiene la razón, tú, ¿sabes? O sea, ya hay, fuera problemas. Efectivamente. Claro. Bueno, me viene genial lo que has dicho ahora al final, de que la idea de libertad al final es como esta perversión total del lenguaje que usa el neoliberalismo para justificar el hecho de que se sustituyan relaciones sociales, ¿no? Por relaciones mercantiles, para entrar ya de lleno en el bloque de libertad, que es el último bloque que habíamos pensado.
Y voy a darle ahora la palabra a Ana, porque creemos que el concepto de libertad realmente es, la filosofía ha reflexionado mucho, ¿no?, sobre el concepto de libertad, y ahora nos están colando muchas cosas como libertad, ¿no?, para justificar pues opresiones, mercantilizaciones y sobre todo disfrazándolo de derechos, ¿no?, un poco relacionándolo con lo que veníamos hablando. Así que bueno, Ana, te invitamos a informarnos un poco sobre estos debates clásicos de la filosofía, ¿no? ¿Hay realmente una libertad individual y pura que esté por encima de lo social y lo colectivo, ¿no? Y si quieres entrar más en detalle, ¿no? ¿Soy libre yo de ser puta si yo lo decido individualmente? ¿Tengo esta libertad de prostituirme? Y que sé como que a veces también te gusta comentar este tema. Si soy una persona discapacitada, me gusta hacerte esta pregunta específica también. ¿Debo tener el derecho y la libertad de recibir servicios sexuales, por decirlo de alguna manera? Ana, todo tuyo. Bueno, pues la verdad que esta pregunta se contestaría casi con dos, más bien con una sentencia y una recomendación, que sería, por un lado, revisar a Ana de Miguel y su mito de la libre elección, y una sentencia de estas simples pero muy contundentes que tiene Amelia Valcárcel, que es que allí donde no hay igualdad, perdón, allí donde no hay igualdad, la libertad es uno de los nombres del abuso. Vivimos en una sociedad individualista, neoliberal, donde el yo y la libertad individual se exalta por encima de cualquier otro valor o de cualquier otro horizonte ético. Claro, ¿qué pasa? Que la libertad de cada individuo tiene que ver con su contexto y cómo influye al resto de seres humanos, incluso no humanos, si nos vamos a las éticas animales. Pero por centrarnos en lo que nos ocupamos hoy, hay que tener muy claro que una de las que más hemos defendido la libertad individual somos las feministas. La primera ola feminista debe del liberalismo político, no económico. Esto hay que tenerlo claro. Yo a veces escucho por ahí de forma despectiva lo de son feministas liberales, refiriéndose igual a personas que defienden la prostitución o los vientres vaginos. No, el feminismo liberal se corresponde con la primera ola y estamos hablando de defender los derechos civiles y las libertades públicas básicas que las mujeres no tenían. Feminista liberal era Clara Campoamor, que además de defender el sufragio absolutamente sola y conseguirlo, presentó, si no me equivoco, en el año 1932 la primera proposición para abolir la prostitución. Entonces, cuando hablamos de liberalismo político, no económico, político, y hablamos del feminismo liberal, no hay que desembarazarse tan fácilmente. De hecho, viéndolo a Celia Molos, si contra algo luchó
seríamos es que nos dejasen de considerar las idénticas a las mujeres para considerarnos las iguales. Esto implica asumir una individuación como horizonte político. Dicho esto no tiene nada que ver con en qué sentido se reivindican ahora las libertades del individuo y incluso las libertades individuales de las mujeres, porque como muy bien decía Marina, es curioso, ¿no? ¿Para qué cosas somos libres? No es, yo no escuché a nadie decir, a nadie neoliberal, quiero decir, las mujeres son libres de viajar por el mundo o son libres de escribir todas las novelas que quieran o son libres de investigar todo lo que les apetezca. Siempre se habla de prostituirse, de ser utilizada por la industria pornográfica o por la industria del alquiler de mujeres para gestar. Esto de alquiler de mujeres para gestar lo digo así porque como aprendí hace tiempo en la Asociación Flora Tristán de León, a la que yo pertenezco, llegamos a la conclusión de que alquiler de vientres, desde luego, es mucho más claro que gestación subrogada, pero cuando se alquila un vientre, no se alquila un vientre, se alquila una mujer completa 9 meses o más, teniendo en cuenta los tratamientos, si se puede llamar así, previos de su vida, con un control absoluto. Entonces, volviendo a las libertades, hay que tener muy claro que las libertades individuales, por supuesto que son defendibles, en tanto que sin ellas no hay democracia y en tanto que sin ellas no es posible un desarrollo de un proyecto vital autónomo y satisfactorio. Pero esto siempre tiene que ser compatible con los derechos y libertades colectivas. Por eso decía Balcázar lo de allí donde no hay igualdad, la libertad es uno de los nombres del amor. Y por volver al caso de la asistencia sexual que me planteaba también Lidia, bueno, para mí no es diferente argumentar contra la prostitución que argumentar contra la asistencia sexual, porque es exactamente lo mismo. El placer sexual está muy bien, nadie tiene nada en contra, es una faceta de la vida y no hay ningún problema con desarrollarlo. No se trata de una visión en absoluto puritana del sexo. Nadie niega eso. Lo que yo niego y lo que las feministas negamos es que el acceso sexual a otra persona sea un derecho, o sea, algo que se puede comprar. Entonces, si el feminismo defiende relaciones igualitarias y relaciones sexuales basadas
en el deseo mutuo, en la complicidad, en tener en cuenta a la otra persona, no podemos evidentemente defender la prostitución ni su versión como asistencia sexual. Y además, ni siquiera sé por qué digo la prostitución al deseo o al placer o a la expresión de la sexualidad, porque lo que se compra y lo que se vende en la prostitución y en la asistencia sexual es poder, es humillación, es violencia, es sometimiento. Esto no cabe en una relación sexual donde lo que se supone que se comparte es el deseo, el placer, la reciprocidad. Entonces, si hablamos de sexo, cuando hablamos de prostitución o asistencia sexual, solo lo podemos hacer en el sentido de violencia sexual. Un demandante de prostitución corpulento que amedrante a una mujer en situación de prostitución y que la fuerce, siempre es violación, siempre, porque en el momento en que media un precio y una situación de desequilibrio de poder es una violación, no es mejor, o sea, perdón, no es peor, es imaginemos un demandante de prostitución violento y bruto, no es peor, no es mejor que un hombre o una mujer, me da exactamente igual, luego lo matizo, tetrapléjico que valiéndosele que no es capaz de satisfacerse sexualmente a sí mismo o de encontrar pareja sexual, diga que no le queda otro remedio y que tiene derecho a ser satisfecho. Por supuesto, estoy hablando de hombres, yo soy mujer discapacitada, tengo la misma obligación moral que cualquier persona a no acudir a un sistema violento como es el prostitucional, pero decir esto tampoco puede ocultar la evidencia de que tras la asistencia sexual y la prostitución se oculta el patriarcado y el neoliberalismo. Con lo cual, como decía, un hombre afectado por una gran discapacidad no es menos déspota que el putero que ejerza toda su violencia contra una prostituta y le exija satisfacción. Entonces, para cerrar, recapitulo esta pregunta. Hay libertades individuales que son, por supuesto, defendibles. Sin una libertad individual de poder planear o proyectar la propia vida, poder expresarse, poder elegir persona con la que se comparte la vida o nadie. Sin estas cuestiones individuales, por supuesto que no hay una sociedad libre. Pero las libertades individuales acaban allí donde empiezan las libertades y los derechos y la salvaguarda de la libertad de los demás. Luego, hablar de libertad de elección en una sociedad
patriarcal, clasista y racista es bastante cuestionable, porque cuando hay sistemas de poder que nos sitúan en puntos muy diferentes, especialmente el patriarcado por ser, como decía Amorós, universal, metaestable. Mientras exista, hablar de libertad de elección es mera retórica. Y en cuanto a los vientres de alquiler, por supuesto que tener un hijo o una hija puede ser un deseo muy intenso en una persona o en una pareja. Por supuesto que puede ser muy relevante en el proyecto vital de alguien, pero no deja de ser un deseo que terceras personas no tienen por qué satisfacer a su costa. Leía hoy un trasplante de útero realizado entre hermanas para que una mujer tuviera un hijo para su hermano que no podía. O sea, ¿qué pasa? Que el nivel de afecto es suficiente para conculcar toda la dignidad de una persona y convertirla en un, no sé, en un objeto, en una incubadora de la que se dispone. Pues los vientres de alquiler no es más que eso, es despojar a las mujeres de su integridad física, psicológica, de su consideración como personas para utilizarlas como meras vasijas. Y en la pornografía exactamente igual, con el añadido de que además la pornografía no solo implica una violencia atroz contra las mujeres que están en ella, sino que esa violencia, como dice Ana Miguel, sirve de escuela de desigualdad, de modo que jóvenes y adolescentes y niños, porque se están registrando los accesos al porno a los 6, 7 años. Yo me acuerdo perfectamente de que hace 2 años y pico una compañera de Flora Tristán dio una charla sobre pornografía y entonces barajábamos, si no recuerdo mal, que ya os digo que no, los 10 años como entrada y nos escandalizaba. Y han pasado 2 años y pico y estaba y estamos hablando de 7, incluso de menos. Entonces, estas 3 industrias, estas 3 formas de violencia no pueden defenderse bajo la consigna de la libertad individual de nadie. ¿Libertad individual de qué? De violar, de torturar, de orinar encima de una persona, de arrebatarle un hijo a una mujer, de encerrar a mujeres en prostíbulos y moverlas en camiones como si fueran ganado y que no sepan si están en Alicante o en Zamora. ¿Libertad de qué? Por eso la libertad sin igualdad y sin compromiso ético y político colectivo es abuso. Entonces, por último, y por retomar
con lo de la asistencia sexual. Yo siempre tengo una resistencia a, no sé cómo decir, a unir reivindicaciones feministas a asuntos de discapacidad, porque creo que en buena parte el feminismo resuelve la desigualdad y esto es lo que a mí me interesa. Creo que el problema que tienen las personas discapacitadas para acceder me suena un poco frío, pero bueno, para establecer relaciones afectivas y sexuales con otras personas depende de la educación y de los prejuicios. Creo que una educación sexual feminista basada en valores de igualdad y que nos haga ver a la otra persona con discapacidad o sin ella como eso, como una persona y no como un cacho de carne ni un objeto con el que nos satisfacemos, solucionaría el problema. Por eso yo no desligo la asistencia sexual de la prostitución. Termino el tetrapléjico o el que tenga cualquier otra dificultad para tener relaciones sexuales. Cuando acude a la prostitución, busca lo mismo que cualquier otro hombre. Poder, ejercer poder. A mí, como discapacitada, me repugnaría, me aterraría, me daría una vergüenza infinita, pero infinita, presentarme delante de una mujer y decirle, mire, tome 50 euros, quiero esto, esto y esto. Ese es mi derecho. Si yo lo hiciera, sería una déspota absoluta que estoy tratando a una mujer que es igual que yo como un cacho de carne. Y es lo que hace cualquier putero. Con lo cual hay que dejar de hablar de la asistencia sexual. Es prostitución. Y apelar a una discapacidad es exactamente igual de absurdo que decir es que soy feo, es que soy calvo, es que soy no sé qué. Si no digas, pues no pasa nada, cosas que hay que pasan en la vida. Entonces, ya está. Entonces, no nos puede desnortar porque no deja de ser otra vez ir a lo individual. A la hora de acabar con la prostitución es perfectamente prescindible pensar a quién perjudicaría. Me da igual, me da exactamente igual que haya hombres que se queden sin acceso sexual. Plantearlo así es perverso, porque es que el acceso sexual no es una entrada a un cine, es algo que comparten dos personas. Y si no hay un deseo mutuo, ya no hay sexo, hay violencia, hay abuso y hay dominación. Y creo que ahora sí que me he pasado, así que ya. Muchas gracias, Ana. No, me pareció súper potente lo que estabas diciendo, ¿no? Porque es verdad que una cosa es que los derechos o las voluntades individuales o los convertidas en derechos tienen los límites colectivos, esos que decías, y la otra es que hay cosas que no son derecho, ¿no? Como el sexo no es un derecho de nadie, ¿no? Y me parecía también muy importante lo que decías de
de decir, cuando hablamos, ¿no?, de alquilar un vientre, ¿no?, o cuando hablamos de comprar un servicio sexual, ¿de qué estamos hablando, ¿no? Derecho a comprar, ¿qué es lo que estamos comprando? No estamos comprando un vientre, estamos comprando 9 meses, 10 meses de una mujer, quizás le estamos comprando un trauma psicológico vital que no tiene por qué sufrir, y luego también yo como economista, dejadme decir, ¿no?, que hay algunos estudios empíricos de algunos economistas que me ponen de los nervios, ¿no?, sobre la prostitución, que hacen el interesante argumento de que, claro, si se legaliza la prostitución hay menos violencia sexual, claro, hacia las no prostitutas, pero es que resulta que esos violadores que antes pillaban a alguien por la calle y la violaban delante de una prostituta van a ser el compañero sexual respetuoso y perfecto. ¿Pero de qué estamos hablando, hombre? Esto es externalizar la violencia sexual a un conjunto de mujeres pobres. Aparte de que es mentira. Que disminuya, es mentira, o sea, perdón. Probablemente, pero bueno, aunque lo fuera, ¿no? Es que el argumento es terrible en sí. Voy a retomar una frase que ha dicho Ana que me ha parecido muy interesante para ya darle la posibilidad a Paula de cerrar el acto. Ana ha dicho que las libertades individuales desde luego que son defendibles, ¿no?, porque sin ellas no es posible una vida, el desarrollo de un proyecto vital autónomo, pero que siempre tienen que ser compatibles con esos derechos y libertades colectivos. Entonces, me viene muy bien para preguntarle a Paula, ¿no?, ¿qué relaciones hay entre los derechos individuales y los derechos colectivos, ¿no? ¿Cómo se relacionan esta idea de libertad y de derechos en un mundo con múltiples desigualdades y quizás también un poco de filosofía del derecho? ¿Los derechos individuales y colectivos ponen límites a la libertad o son una garantía de libertad? Paula, todo tuyo. Bueno, pues como decíamos al hablar de prostitución y de vientres, ¿no?, de vientres de alquiler, que difícilmente se puede hablar de libertad o de libre elección en sistemas asentados sobre diversas dominaciones, ¿no? Ha explicado muy bien Ana y quería felicitarla porque me ha encantado cómo ha explicado el tema de la asistencia sexual, ¿no? O sea, que es otra forma, otra estrategia de legitimación dentro de la cultura de la prostitución y creo que lo tenemos que tener clarísimo, igual que el argumento que acabas de comentar tú, Lidia, o sea, que además de falaz y bastante arcaico, porque eso es una cosa bastante arcaica, de hecho es de los primeros argumentos académicos legitimadores de la prostitución, era el que tú comentabas y el que la prostitución servía para proteger el matrimonio, bueno, o sea, una serie, lo que pasa que, claro, con el paso del tiempo se van refinando y no es lo mismo defender la prostitución en un patriarcado de coerción que uno de consentimiento. Los patriarcados de consentimiento se tienen que ir refinando, ¿no? Y por eso vienen con este tema de la asistencia sexual, que es que además es absolutamente, incluso va a la contra de las personas con discapacidad, ¿no? O sea, y las personas con discapacidad, desde el movimiento de personas con discapacidad, deben ser las primeras que digan, oye, dejad de instrumentalizarnos, infantilizarnos y de creer que somos seres de menos, que no podemos tener relaciones o que no podemos enamorarnos o que no podemos estar, o sea, por favor, ¿eh? Entonces, bueno, que me encantó y lo quería reseñar. Dicho esto, como decíamos, ¿no? O sea, en esta relación de libertad, derechos, o sea, cómo se relaciona, pues eso, en un mundo atravesado por múltiples desigualdades. Bueno, pues en primer lugar, eso, que difícilmente se puede hablar de libertad, ¿no? O de libre elección. Hace falta muy poquita observación del mundo y un mínimo de estudio de teoría marxista para entender que los recursos están repartidos de forma desigual y que las grandes riquezas se construyen sobre la subordinación de clase y la explotación laboral de la clase trabajadora. Entonces, hablando de libertad, podemos hablar desde dos puntos de vista, ¿no? Si entendemos, por ejemplo, por libertad el desarrollo de nuestra vida en todos los aspectos, personal, profesional, sin injerencias externas de ningún tipo u obstáculos que impidan este desarrollo, entonces los derechos sí, que me preguntabas si son una garantía o un límite, entonces los derechos sí son una garantía para la libertad.
porque obviamente como esta libertad no es absoluta y no está garantizada para casi nadie, pues se trata de que ese nadie o casi nadie desaparezca para que hablemos de libertad para todos los seres humanos, y en ese sentido los derechos conforman una garantía, una plasmación de lo que debe ser y de lo que inherentemente nos pertenece a los seres humanos como seres humanos, ¿no? O sea, pues cuando hablamos de derechos fundamentales, como derecho a integridad física, moral, cuando hablamos de libertades varias como libertad de expresión, libertad religiosa, cuando hablamos de derechos sociales como el derecho a la vivienda, o sea, eso por supuesto son garantías para para la libertad, ¿no? Ahora bien, los derechos también pueden ser límites a otros derechos y libertades, ¿no? Es cierto que ni siquiera los derechos fundamentales son absolutos, hay normas limitadoras que actúan sobre esos derechos y sobre esas libertades, ¿no? Eso sí, estos límites, o sea, como se ha dicho jurisprudencialmente, bueno, pues los límites a los derechos fundamentales siempre tienen que ser interpretados con criterios restrictivos y en el sentido más favorable a la eficacia y a la esencia de los derechos fundamentales, ¿no? Podemos además hablar de dos tipos de límites, los límites internos, que son aquellos que se derivan del propio concepto de derecho y de las facultades que se derivan, es decir, un derecho te otorga determinadas cosas que se pueden hacer y que no. Y luego también podemos hablar de límites constitucionalmente reconocidos. Pero para poner un ejemplo concreto, porque esto es muy teoría jurídica, pues por ejemplo, libertad de expresión. La libertad de expresión reconocida en el artículo 20, bueno, pues también tiene límites, ¿no? O sea, que son los derechos denominados de la esfera privada. Es decir, mi libertad de expresión en ningún caso puede vulnerar el derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen de otra persona. Y ahí es donde los derechos pueden ser límites a otros derechos o libertades, ¿no? Y a este respecto también es importante diferenciar la igualdad formal de la material, ¿no? O sea, porque, claro, la igualdad formal está recogida en el artículo 14 de la Constitución, aquello que dice, lo digo de memoria, porque como opositora, pues aquel que dice los españoles son iguales ante la ley, sí que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Bueno, este tipo de declaración o reconocimiento en instrumentos jurídicos son vitales como pasos precedentes para conseguir esa igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres, y que además estas declaraciones formales vinculan tanto al Poder Legislativo, que sería la igualdad en la ley, como a los órganos aplicadores del derecho, que sería la igualdad en la aplicación de la ley, ¿no? Entonces, la igualdad efectiva, o en términos feministas radicales, ¿no? La liberación y emancipación de las mujeres necesita de instrumentos jurídicos que la desarrollen, pero también de medidas, aparte de jurídicas, sociales, educativas, o sea, políticas de todo tipo, ¿no? O sea, jurídicamente, por ejemplo, tenemos instrumentos de desarrollo a esta igualdad, pues por ejemplo la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral de Violencia de Género o la Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de hombres y mujeres, ¿no? Entonces, volviendo a la pregunta también un poco de cómo se relaciona la libertad, o sea, porque todo esto lo explico, lo de igualdad formal, igualdad material, porque está muy bien toda la plasmación legislativa, pero si queremos que esa libertad, que esos derechos sean efectivos, tendremos que ir y caminar hacia esa igualdad material, ¿no? De hecho, esto también, o sea, lo de igualdad formal material también opera, se ve muy bien en la diferenciación de los patriarcados de coerción de los patriarcados de consentimiento, ¿no? Nosotros vivimos en un patriarcado de consentimiento que al menos jurídicamente no hay ningún tipo de desigualdad, pero tenemos una desigualdad efectiva, ¿no? Y sin embargo, los patriarcados de coerción es que, vamos, la discriminación está establecida en el propio ordenamiento jurídico con normas que son auténticas tropelías, pues como teníamos aquí hasta hace poquito. O sea, que aquí había lo que se le llamaba hasta 1975, por ejemplo, el homicidio por honor, es decir, que tú llegabas a tu casa y encontrabas a tu mujer siéndote infiel y le podías pegar un tiro, que eso era un eximente. O sea, te quiero decir, eso es discriminación, bueno, es que sabe a poco llamarla discriminación, eso es opresión sexual metido
en el ordenamiento jurídico, ¿no? Entonces, por eso siempre es importante el instrumento jurídico y la igualdad formal, pero para eso, como decíamos, hay que caminar hacia esa igualdad material, ¿no? O sea, de hecho que además la tenemos reconocida también esa igualdad material. Bueno, reconocida no, está plasmada legislativamente, pero no está desarrollada ni garantizada, ¿no? Pero ahí está en el artículo 9.2 de la Constitución, en que se le llama la cláusula de transformación social, que dice que corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad sean efectivas y remover los obstáculos que impidan o dificultan su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social. Entonces, ¿qué significa esto? Que necesitamos normas de desarrollo para que esta cláusula de transformación social sea efectivamente cumplida. Si es que tenemos una Constitución que es una maravilla, el problema es que no se cumple, porque es que tú vas a los derechos, a la enumeración de derechos humanos, a la enumeración de derechos sociales, a la enumeración de derechos económicos, está el derecho a la vivienda, está, o sea, bueno, pues lo que nos pertenecería a los seres humanos por simplemente, por simplemente ser seres humanos, pero claro, lo que necesitamos son normas de desarrollo dotadas de presupuesto, políticas de implementación efectiva, o sea, hablando de libertad y hablando de derecho, nadie es libre sin techo ni comida. Entonces, hay que garantizar el derecho a la vivienda. Si nos hablan de un ingreso mínimo vital, como están hablando ahora y lo vendieron a media estrella, que sea operativo, porque están habiendo un montón de problemas con el ingreso mínimo vital. Si nos están con las historias y con los lemas partidistas de en esta crisis nadie se queda atrás, por favor, pues lo que hay que hacer es políticas concretas, implementación de estas políticas y que nos dejemos de lemas y vayamos más a los hechos, ¿no? Y mientras esto no suceda, pues los estados sociales y democráticos de derecho que supuestamente tenemos no serán tales, ¿no? Desde luego, democrático y de derecho es, pero desde luego Estado social no es. No vivimos en un Estado social, vivimos en una democracia liberal, en un Estado liberal, ¿no? Entonces, pues bueno, vemos pues, esto también se puede aplicar, o sea, además de estas políticas efectivas que tenemos que exigir, bueno, también tenemos que hablar de justicia, ¿no? O sea, porque la justicia es otro de los poderes de estos estados sociales y democráticos de derecho. Entonces tenemos que hablar de una justicia comprometida con la garantía y defensa de esos derechos humanos, de esos derechos fundamentales, de esos derechos sociales, ¿no? Y que además integre enfoques o perspectivas necesarias para responder mejor a la situación de desigualdad o discriminación, ¿no? ¿Y esto por qué? Bueno, porque el derecho es una técnica de organización de conductas humanas que pretende conseguir sus objetivos a través del establecimiento de modelos o patrones de conducta, ¿no? Y que se expresan a través de las normas. ¿Y qué pasa? Que estos patrones de conducta están absolutamente influenciados por los principios y los comportamientos sociales de la época de que se trate, ¿no? Entonces, los y las legisladoras, como parte integrante de la sociedad, elaboran normas jurídicas que evidencian esta realidad, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué tenemos que exigir? Aparte de ese compromiso con los derechos humanos, con los derechos sociales y para ¿qué tenemos que exigir además de esto? Bueno, pues necesitamos integrar la perspectiva feminista también y esto también para terminar, bueno, pues trayendo la reflexión más a nuestro campo como feministas que somos, ¿no? O sea, para exigir también en la integración de la perspectiva feminista en la justicia. Como se dice la norma jurídica, perspectiva de género, que yo ya estoy de la palabra género, o sea, sigo diciendo que es una muy buena herramienta para explicar la subordinación sexual de las mujeres, yo no voy a renunciar a la palabra género, pero lo que sí estoy harta es de leerla por todas partes y que no se respete lo que significa y que se esté instrumentalizando, o sea, bueno, identidad de género, en vez de estudios de la mujer, estudios de género, bueno, todas esas cosas, ¿no? Como muy bien decía Lidia Falcón, las hostias se las dan a las mujeres, no se las dan al género. Entonces yo por eso siempre digo que perspectiva de género, aunque levanten la ceja mis compañeros juristas, yo voy a hablar de perspectiva feminista.
¿Y qué implica la perspectiva feminista? Bueno, pues simplemente implica el reconocimiento del sistema de dominación del sexo masculino sobre el femenino, de las relaciones de poder construidas social y culturalmente y que reproducen la desigualdad. Y simplemente es eso, el reconocimiento desde el derecho, ¿no? Y la interpretación y aplicación de la ley de forma que la realización del principio de igualdad y no discriminación sea plena y efectiva, ¿no? La integración, además de la visión feminista en el derecho, no se queda en una pretensión idílica de un sector de juristas feministas, o sea, sino que es un mandato jurídico que tiene que empezar ya a ser respetado. Está la Ley Orgánica 3/2007, en su artículo 15, cuando habla, por ejemplo, de transversalidad del principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres, lo que se llama mainstreaming de género, ¿no? Está también, por ejemplo, en el artículo 4 de la misma ley, que estipula que la perspectiva de género es un principio informador del ordenamiento jurídico y que como tal se integrará y observará la interpretación y aplicación de las normas jurídicas. Cuenta, pues, este artículo es muy importante porque cuenta con la eficacia atribuida a los principios generales del derecho del artículo 1.4 del Código Civil, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que, como operadores jurídicos, abogados, jueces, fiscales, o sea, tenemos que ser capaces de llevar esto a la práctica. Ahí reside, de hecho, el poder transformador del derecho y de las sentencias, en que tanto el que asiste como el que interpreta y el que aplica la ley sea capaz de adaptar el mecanismo dado por la ley al caso concreto para corregir las situaciones de desigualdad y discriminación específicas. O incorporamos la perspectiva feminista a la práctica jurídica o principios básicos del derecho van a seguir siendo conculcados todos los días. Y con esto ya. Bueno, muchísimas gracias, Paula. Y la verdad es que es una gozada poder tenerte justo cuando estás estudiando oposiciones, porque se te nota que te lo tienes súper bien aprendido. Yo estoy deseando de poder volver a ver el vídeo y tomar apuntes, que no he tenido tiempo, entre que estaba un poco intentando seguir el chat, que la verdad es que hay muchísima actividad en el chat y está todo el mundo con ganas de opinar también y haciendo preguntas. Creo que algunas de las preguntas que se han formulado las habéis contestado sobre la marcha, y como estamos un poco cortitas de tiempo, me parecería que para despedir me gustaría quizás pediros a las tres muy brevemente, y voy a insistir en lo de muy brevemente porque es tarde, que nos dejéis con un par de frases con un par de frases bueno, ¿cuáles veis que son los principales retos, digamos, de la agenda feminista en el próximo año, y que nos despidáis quizás con un poco de ánimos para la batalla? Marina, empiezo por ti, que hace rato que no te oímos. Vale. A ver, un par de frases sobre los retos que estamos enfrentando las feministas. Yo creo que el reto que nos viene por delante es que el feminismo es ahora mismo el único movimiento social que queda en pie y el único capaz de impugnar la lógica mercantil neoliberal del capitalismo actual. Por eso van tanto a por nosotras, en parte, ¿no? A por nuestro mismo sujeto, a por la línea de flotación del feminismo, porque digamos que con la izquierda o el movimiento obrero, pues ya, al menos aquí en Occidente, se acabó, o está muy, muy, muy mermado, muy dañado. Y ahora el siguiente es el feminismo. Lo que pasa es que el feminismo trata sobre la opresión de género que se apoya en una distinción de sexo, que el sexo no se puede ocultar. O sea que aquí lo van a tener más difícil porque las feministas eso lo tenemos muy claro. O sea que nada, que para adelante, que las feministas tenemos, si una cosa está clara es que tenemos un montón de herramientas jurídicas, filosóficas, antropológicas, de todas las ciencias habidas y por haber, para enfrentar esto. Y además estamos un viernes por la noche, el rato que haga falta, hablando sobre temas, o sea, esto es imparable aunque perdamos una batalla, ¿no? Muchas gracias, Marina. Ana,
¿Te animas con 2 frases? Sí, yo creo que esta batalla de género como identidad hay que darla, porque aunque parezca algo que lo podemos plantear en términos estadísticos, en el sentido de, bueno, es una ley que afecta a una minoría, no debería ocuparnos tanto. Esta es una trampa porque, aunque afecte a una minoría, conculca los derechos de la mitad de la población. Entonces yo creo que diciendo que hay que abolir el género, estamos diciendo que hay que abolir el patriarcado, con lo cual, aunque parezca algo minoritario o algo muy específico en la lucha feminista, iba a decir agenda, pero si me escuchara a medio de la cárcel, me diría que esto no es de nuestra agenda, sino algo sobrevenido que estamos combatiendo. Entonces creo que los feministas tenemos que luchar contra lo sobrevenido, que en este caso es muy claro, la autodeterminación del sexo, pero no podemos olvidarnos del resto de la agenda y no lo hacemos. ¿Cuáles diría yo que son las líneas de acción imprescindibles? No podemos olvidarnos de la pornografía. No podemos combatir la violencia sexual si con 7 años la primera percepción del sexo o de la sexualidad que tiene un niño es la manada. No podemos olvidarnos de la prostitución. Convivimos con, en palabras de Amelia Tiganos, con campos de concentración cada 20 kilómetros. En casi todas las carreteras y en casi todos los pueblos convivimos con gente, con mujeres que están siendo violadas. Pasamos por delante con el coche y a 3 metros de nosotros hay mujeres que están siendo apaleadas y violadas. No podemos olvidarnos de los dientes de alquiler. No podemos olvidarnos de que se está normalizando la compraventa de menores, convirtiendo a mujeres en vasijas. Está muy bien discutir sobre los Javis y no sé qué serie. Y dicho esto con todo el respeto, porque la primera que cree que la serie, el teatro, el cine es una herramienta fundamental para pensar, soy yo. Por nada del mundo banalizaría la cultura audiovisual, pero no podemos estar en estas cosas cuando hay prostitución, hay vientres de alquiler, hay pornografía, hay brecha salarial, hay un problema de corresponsabilidad muy serio, hay un problema de educación afectiva sexual tremendo. Tenemos las asignaturas de ética cada vez más reducidas también ahora con la nueva ley. Con lo cual, resumiendo, no podemos olvidarnos de la tercera ola, ¿no? De la violencia sexual y reproductiva y de la igualdad. No podemos olvidarnos de cómo la maternidad se está utilizando
para hacernos regresar a nuestras casas, con la cuestión de la nueva mística de la maternidad, el apego, la crianza intensiva y todas estas cosas. Entonces, combatir el género como identidad reconocida jurídicamente es fundamental, en tanto que género es eso. Género es prostitución, es vientre de alquiler, es pornografía, es devolver a sus casas a las mujeres de 30 años con el cuento de la lactancia. Entonces, combatir el género es combatir el patriarcado. Y es exactamente lo que estamos haciendo. Muchas gracias, Ana. Combatir el género es combatir el patriarcado, desde luego. Y me ha gustado mucho que saques a colación el tema de la pornografía, porque es algo que desde Feministas de Cataluña ya estamos empezando a planificar el ciclo de webinar de primavera, y es algo que desde luego queremos tratar, ¿no? Porque es lo que has dicho tú, es una industria de la violencia sexual, pero también es una escuela de violencia sexual, ¿no? De relaciones sexoafectivas violentas hacia las mujeres, ¿no? Paula, tus 2-3 minutitos de despedida. Yo nada, yo recapitulando, porque es que voy muy en el sentido de lo que dijo tanto Ana como Marina, ¿no? O sea, estoy absolutamente de acuerdo con todo. ¿Por qué? Porque afirmo y reafirmo que el movimiento feminista es el único movimiento que queda en pie, movimiento fuerte, o sea, y ahora lo que estamos haciendo es resistir a una tentativa de desarticulación teórica, de despolitización. Entonces, bueno, eso es lo urgente, resistir a eso, ¿no? Porque se está tratando de meter en nuestra agenda cuestiones no solo que no tienen nada que ver con la agenda, sino que nos perjudican como mujeres. No, hombre, desde el momento que se está tratando de incluso arriesgar, como dicen los queer, ¿no? Arriesgar el sujeto político del feminismo, pues ya me dirás, o sea, a ver en qué cabeza humana o de qué forma hombres y mujeres que conforman la clase trabajadora iban a pasar, iban a dejar pasar que de repente su sujeto político fuera la burguesía. O sea, es que es el colmo de los colmos, pero claro, como somos mujeres y se supone que la feminidad, el rol ese de sumisión y de estar calladitos, se supone que lo tenemos bien aprendidos, pero claro, somos feministas además de mujeres, entonces se van a joder y vamos a seguir defendiendo el feminismo y vamos a seguir presentando batalla y resistiendo a esta tentativa de despolitización, ¿no? Entonces eso por un lado. Y además porque, como bien indicaba Marina, estamos sirviendo de dique de contención a políticas neoliberales, porque nosotras estamos diciendo cómo interactúa, cómo intersecciona el patriarcado y el neoliberalismo, por ejemplo, en prostitución, en vientres de alquiler. Entonces eso, claro, tiene un impacto en todos esos negocios criminales ultracapitalistas, ¿no? Y entonces, pues claro, ¿cómo no van a querer acabar con el movimiento feminista? Pero nanay de la China. Entonces, eso por un lado, y por el otro lado, lo urgente ahora mismo, además de esa tentativa, la resistencia, o sea, esa resistencia a la tentativa de despolitización, tenemos también lo urgentísimo, que es frenar las leyes de identidad. Frenar las leyes de identidad porque obviamente, o sea, blindar la herramienta de subordinación que es el género en la norma jurídica es una aberración, o sea, va contra las políticas públicas de igualdad, socava los derechos de las mujeres, supone un maltrato a la infancia, como ya hemos explicado muchas veces. Bueno, en fin, tiene una serie de consecuencias que no podemos permitir. Entonces ahora mismo es desde luego urgente, pero desde luego no se nos puede olvidar la agenda de la que es la cuarta ola o tercera, porque ya sabéis que hay discrepancia teórica. Mira, Valcárcel dice que de cuarta ola nada, que seguimos en la tercera ola porque los objetivos no están cumplidos. Alicia Millar y Rosa Cobo, por ejemplo, sí hablan de cuarta ola porque dicen que está muy centrada, o sea, que ya tenemos como que está ya muy centrado en la violencia sexual, pornografía, prostitución, derechos sexuales reproductivos. Entonces, bueno, sabéis que hay esa discrepancia ahí. Pero, en fin, en todo caso, sí que estamos muy centradas, por lo menos en nuestros contextos, porque no se nos olvide que el feminismo es un movimiento con vocación internacionalista y que aquí estamos con violencia sexual, estamos hablando de frenar las leyes de identidad de género, pero es que en otros países están exigiendo las libertades más básicas, o sea, simplemente nacer.
porque sabemos que hay, por ejemplo, lugares de China, lugares de India, donde hay abortos selectivos, ¿no? Nacer, derecho a la educación, derecho bueno, o sea, los derechos más básicos, ¿no? Entonces, en otras latitudes están con otras agendas, nosotras ahora estamos muy centradas en violencia sexual y en frenar estas leyes de identidad. Y ya como última reflexión, yo animaros a dar caña con el tema de la ley de identidad de género, o sea, porque todas cuando empezamos con el tema de la identidad de género nos caía la gota gorda, en plan, ay, que me van a llamar transfoba, que me van a decir esto, que si discrimino, que si no sé qué. En media tarde de argumentación se te acaban todos los miedos, porque dices, vamos a ver, yo lo que estoy defendiendo son los derechos humanos de las mujeres, yo lo que estoy defendiendo es que no se acabe con políticas públicas, que no se borre jurídicamente el sexo y bueno, una serie de cuestiones, y que además ya digo lo de media tarde porque vamos, o sea, es que lo tenemos absolutamente argumentado, y porque no hay odio en nuestro discurso, hay defensa de los derechos de las mujeres, ¿no? Y entonces, bueno, con esa máxima, que perdamos el miedo, que lo hablemos, o sea, desde luego yo lo he notado, ¿no? Desde que empecé a hablar, yo personalmente, pero muchísimas mujeres que además lo habían hecho mucho antes que yo, ¿no? Y que hablan de ese cambio de joder, que ahora cada vez somos más y más y más, y solo así lo vamos a conseguir, ¿eh? Porque si no hacen lo de siempre, cogen a 3 o 4 mártires que no nos dejan vivir, que nos pegan unos acosos y unas tremendos, pero no, esto... tenemos que dar todas la cara, dar caña con este tema, tocar las narices cada día al Ministerio de Igualdad y a ver si conseguimos parar esta ley de identidad de género. Y si no, como decía Marina, o sea, podemos perder una batalla, pero la guerra no la vamos a perder, y esto, cuando sea, vamos a acabar con ello, ¿no? O sea, ya lo estamos viendo en Inglaterra, o sea, y después de Inglaterra, yo creo que Inglaterra y España van a ser la tumba de lo que yo estoy convencida. Así que, para adelante y seguimos. Muchísimas gracias, Paula. Casi que me sabe mal hablar después de ti, porque creo que ha sido un cierre fantástico. Pero bueno, quería acabar dando muchísimas las gracias a todas las personas que habéis estado siguiéndonos este viernes por la tarde. Esperamos haber sido un buen plan de viernes. El confinamiento nos ha ayudado un poco a ser un buen plan, seguramente. Y agradecer muchísimo a Marina, a Ana y a Paula por este, bueno, absolutísimamente lúcido discurso que nos ayuda a cargarnos de argumentos para la lucha que tenemos enfrente, ¿no? Creo que es muy importante entender cómo se han ido desarticulando todas estas luchas aspiraciones de emancipación colectiva de la humanidad, ¿no? Y se han ido sustituyendo por unos postulados identitarios individuales que no solo desarticulan las luchas, sino que encima el mercado se sirve de ellos para convertirnos en objetos de consumo, de autoconsumo muchas veces, y que obvían una realidad existente de profunda desigualdad, y además en un mundo cada vez más incierto, más cambiante, más inseguro, ¿no? Y que además quieren hacernos creer que los derechos que teníamos hasta ahora conquistados solamente son derechos a comprarlo, a venderlo y a consumirlo todo, y que esto es la hostia de emancipador, ¿no? Como han dicho las tres ponentes, el feminismo es un movimiento con vocación igualitaria y universal que está sirviendo de dique de contención precisamente para muchas de estas transformaciones neoliberales, y para hacerle frente es necesario, quiero reivindicar un feminismo radical, que vaya a la raíz de los problemas y que entienda bien y que sepa reflexionar sobre esta conjunción perversa entre patriarcado, mercado e individualismo, que bajo nuevas formas y nuevos disfraces se convierte al final en una cada vez más sofisticada y ideológicamente justificada explotación de las mujeres, tanto a nivel sexual como a nivel reproductivo, como incluso como trabajadoras y como ciudadanas, ¿no? Y para aprender a identificar estos falsos horizontes emancipadores basados en idealismos que no se sabe bien de dónde vienen y que ocultan toda la realidad material y desigual y las relaciones sociales desiguales de los sexos. Y yo creo que la charla de hoy ha sido, bueno, fantastiquísima. Yo me lo he pasado genial, os lo agradezco mucho a las tres.
He aprendido mucho y espero que a todas las participantes también os haya gustado. Nada, solo desde Feministas de Cataluña seguiremos aquí dando la batalla. Cerramos este ciclo de otoño, pero creo que en primavera, a partir de febrero o marzo, volveremos a dar la caña. Así que muchas gracias a las tres y a todas y hasta pronto.